nosotros, bueno, los maestros que me acompañan casi siempre en las formaciones que trabajo son maestros de educación básica, casi todos ellos, de toda la República Mexicana, y son maestros que nos andan siguiendo en las formaciones que da Credomex, que nos andan siguiendo, así como tú los ves ahorita, en fin de semana, en días en vacaciones, en las tardes. Entonces son maestros muy comprometidos con el desarrollo y con su formación, con esta adquisición de habilidades y de conocimientos que de repente a todos nos faltan. Y la verdad es que pues son maestros que siempre están tratando de conseguir aquello que sienten que les falta en su formación, y a los que yo admiro mucho por esto, porque nunca nos dejan solos en las formaciones, siempre están al pendiente. Así que, pues, te presento al grupo de maestros, Karen. Se nos van uniendo, se nos van uniendo en cada conferencia, algunos otros se van saliendo, pero pues aquí estamos. Les presento a la doctora Karen Tonantzin Ramírez Mijangos. Ella es docente e investigador con experiencia en educación superior y posgrado. Actualmente se desempeña como profesora en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CREDOMEX, donde imparte asignaturas en las licenciaturas en educación primaria y preescolar, así como en la maestría en innovación de la educación matemática. Su labor comprende el diseño de estrategias para la integración de tecnologías digitales e inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ella es doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo, institución en la que obtuvo mención honorífica por excelencia académica. Su formación de posgrado se complementa con una estancia de investigación en la Universidad de Salamanca, en España. Su actividad investigadora se distingue por la publicación de artículos científicos y capítulos de libros, así como la presentación de resultados en congresos nacionales e internacionales realizados en México, España, Brasil, Uruguay, Perú, Cuba y Argentina. Su producción refleja dominio de metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, análisis e interpretación de datos. Además, cuenta con experiencia en el uso de herramientas tecnológicas para la investigación, análisis biométricos, gestión de referencias y visualización de información científica. Como docente universitaria, ha impulsado propuestas orientadas a la innovación educativa mediante el uso de recursos digitales, software educativo e inteligencias artificiales. Ha impartido conferencias y talleres sobre inteligencia artificial, diseño de gráficos científicos, gestión de referencias bibliográficas y otras temáticas relacionadas con la investigación y la innovación educativa. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Karen, que es quien nos estará hablando el día de hoy de nuestra conferencia, o quien estará a cargo de nuestra conferencia. Pues Karen, nos quedamos en tus manos y esperemos que podamos establecer un diálogo interesante, ya que no hay tantos docentes. Podemos, la ventaja de que seamos poquitos es que podemos discutir más en corto la información, ¿no? Entonces, bienvenida Karen, un honor y un agradecimiento enorme por el trabajo que el día de hoy vas a realizar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Le agradezco la presentación y les agradezco a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de estar presentes en esta conferencia. Entiendo y como lo dijo la doctora, varios de ustedes están de vacaciones y están tomando pues tiempo de esas vacaciones para seguir en este proceso de formación continua. Espero que lo que vamos a conversar el día de hoy les resulte interesante y me uno a la invitación que realiza la doctora Rocío. Pueden levantar la mano en todo momento, pueden participar. No vamos a sentir que están interrumpiendo la exposición. Puede convertirse esto en un diálogo sin ningún problema. Voy a proceder a compartir para dar comienzo con esta presentación. Pues bueno, el título de la presentación es Metodologías activas con un enfoque inclusivo.
estamos abordando dos temas que resultan relevantes y que resultan ampliamente discutidos actualmente. Por un lado, tenemos las metodologías activas que para algunos de ustedes o para varios de ustedes resultan pues familiares con esto de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene su base metodológica pues en estas metodologías activas, la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en servicio, el enfoque STEAM y el aprendizaje basado en problemas. Entonces, bueno, tenemos estas cuatro metodologías que aquellos que están en educación básica las están utilizando de manera constante y pues prácticamente casi todos los días en su labor docente. Y por otro lado tenemos el enfoque inclusivo, la educación inclusiva, que también es un tema que ha cobrado relevancia en las últimas décadas y considero que es primordial esa relevancia, que se considere la diversidad que hay en el aula. Si sabemos que todos los niños son distintos entre sí, ¿por qué estamos brindando una educación homogénea? Entonces, bueno, tenemos estos dos conceptos importantes, relevantes y que vamos a abordarlos de una forma pues enlazada en esta presentación. Pero antes de hablar de las metodologías activas, vamos a recordar algunos conceptos de inclusión. Tengo entendido que pues las personas que se unen a estas conferencias son docentes de diferentes niveles de básico, media superior y superior. Aquellos que están en nivel básico seguramente están más familiarizados con los temas de la inclusión. Los docentes de educación media superior y educación superior no son ajenos a estos temas, sin embargo, pues por la lógica del aula, porque se da una sola clase y menos interacción con el alumno, pues bueno, estos temas no es que sean menos importantes, pero no se da pues un seguimiento tan puntual como en educación básica. Entonces vamos a recordar algunos conceptos de este tema de la inclusión. En primer lugar, asociamos a que la inclusión tiene que ver con discapacidad y la inclusión va más allá, es una conceptualización reduccionista hablar solamente de discapacidades. Podemos identificar que hay otras formas en las que un niño puede ser excluido dentro de un salón de clases y dentro de la misma sociedad. Entonces, pues para establecer este punto debemos considerar que la educación inclusiva es un proceso para abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los niños, jóvenes y adultos mediante el aumento de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y la reducción y la eliminación de la exclusión dentro y fuera de la educación. Ahora, hay una idea errónea de lo que es la inclusión. A veces se suele confundir inclusión con integración y la principal diferencia es que en la integración el alumno se tiene que adaptar al sistema. El niño es el que tiene que modificar su comportamiento para encajar. En cambio, en un modelo inclusivo, en un paradigma inclusivo, es, es el sistema, la escuela, el que se adapta al niño. Y entonces modificamos las escuelas, los métodos de aprendizaje y comprendemos los diferentes estilos de aprendizaje que tienen cada uno de los niños. Ahora, no se cambia al estudiante, se cambia al sistema. Para que pueda haber una verdadera inclusión educativa, debemos considerar tres elementos principales. Por un lado, tenemos la política, desde el gobierno tiene que venir estos cambios que puedan favorecer la inclusión tanto de manera estructural como también en términos de infraestructura. Debe haber normativas, leyes y directrices que puedan cambiar este modelo hacia una verdadera educación inclusiva. Por otro lado, también tenemos una cuestión todavía más importante que es la cultura. Afortunadamente, la cultura ha cambiado, ha modificado y se ha adaptado pues a los nuevos requerimientos sociales. Em, Seguramente a algunos de ustedes les habrá tocado décadas atrás cuando eran estudiantes ver el bullying
relacionado con alguna condición física, con algún aspecto físico por parte de los niños, pero ahora vemos que el bullying ha disminuido y que también esto de poner apodos y también de referirse a los niños por alguna característica física, pues ya es abordado de una manera diferente. Entonces, esto merma la parte cultural, va cambiando y transformando la cultura que es todas las costumbres y creencias que tenemos dentro del núcleo duro de la sociedad. Entonces, cambiar una situación cultural requiere de muchos años porque, pues bueno, es algo que ya desde que estamos muy pequeños nacemos dentro de esas costumbres o dentro de esas creencias. Entonces, realizar esos cambios requiere de mucho trabajo y tiene que haber esa colaboración por parte de la política para que también las personas se familiaricen con pues estos elementos actuales y vayan mermando y cambiando estas costumbres. Y finalmente, pues esto tiene que ver con una práctica dentro del aula, donde nosotros pues ya tenemos como apoyo la política, pero también apoyamos a que haya un cambio en la cultura mediante estrategias metodológicas en el aula. Nos menciona que el rol de las autoridades para cambiar esta cultura y para fomentar una educación inclusiva tiene principalmente tres elementos. Primero, debe impulsar nuevos significados sobre la diversidad, promover prácticas inclusivas en las escuelas y establecer vinculaciones vitales entre escuela y comunidad. Les comparto, algunos de ustedes o varios de ustedes seguramente estudiaron en una escuela normal. Uno de las orígenes de las escuelas normales y de también cómo se fomentaba la educación dentro de las escuelas normales, tenía que ver con fomentar una cultura nacional. Cuando se crean las escuelas normales, pues había un movimiento político, un movimiento revolucionario en el país que provocaba que hubiera pues demasiada diversidad dentro de diferentes regiones y que no hubiera homogeneidad en cómo se estaba dando un proceso educativo. Las normales apoyaron a que hubiera esa homogeneidad. Apoyaron a que en el norte, sur y centro del país la educación se diera de una forma similar y se creara una identidad como país. Sin embargo, pues décadas después, ahora que ya tenemos una identidad, que ya estamos en otras situaciones como sociedad y como un movimiento político dentro del país, pues bueno, ahora se reconoce la diversidad dentro del aula y también se reconoce la diversidad dentro de los docentes. Entonces, pues atendiendo esa diversidad en el aula y en los docentes, pues no es lógico que todavía haya una educación o una aula homogénea. Se tiene que reconocer esa diversidad dentro de las formas que cada uno de los niños aprenden o cada uno de nuestros estudiantes está aprendiendo. Entonces debemos llevar esa diversidad al aula. Aunque hayamos aprendido sobre la homogeneidad de las escuelas normales, pues vamos a promover ahora esa diversidad. Y pues les decía, entonces, pues hay esos tres elementos que fomentan la educación inclusiva, la política, la cultura y la práctica. Y pues la sociedad entonces debe repensar el rol que tiene para fomentar esta cultura y esta inclusión dentro de la sociedad. Se debe repensar en todos los espacios, en el trabajo, en la escuela y en la comunidad como tal, tanto como vemos a las personas con alguna discapacidad o con alguna diferencia y también cómo nosotros las tratamos dentro de esos espacios, dentro del trabajo, la escuela, la comunidad, culturalmente y también que estos espacios cuenten con la infraestructura adecuada para poder pues sostener a todos los integrantes de la sociedad. Además,
Nuevamente se trata de cambiar el sistema para adaptarlo al estudiante, no de cambiar al estudiante para adaptarlo al sistema. Algunas implicaciones de la educación inclusiva consideran un cambio de paradigma para que todos los sistemas educativos incluyan y sirvan a todos los niños. De hecho, lo dice el artículo tercero de la Constitución Política Mexicana, todos los niños tienen derecho a una educación gratuita. Y pues bueno, en este caso los estudiantes con discapacidades asisten a escuelas y aulas regulares. Asisten con sus hermanos y compañeros sin discapacidad. Y para ello, pues también es necesario que existan las condiciones para estos niños con alguna discapacidad y que esa asistencia cuente con los apoyos que necesitan para tener éxito. Algunos indicadores de inclusión que son deseados, en primer lugar, es que todos sean bienvenidos. Todos los niños serán acogidos dentro de la escuela del barrio, de la comunidad, de la cuadra. Que cada niño también se beneficie de la estimulación social y académica de la educación con sus compañeros. Es decir, que todos los niños, sin importar la diversidad o la discapacidad o la diferencia que tengan, puedan beneficiarse de lo que brinda la escuela, de lo que pueden obtener dentro de la escuela, al igual que sus compañeros, sus hermanos. Y finalmente, que cada escuela desarrolle estrategias de apoyo para que este enfoque tenga éxito. Hay marcos legales que respaldan la inclusión. Por un lado tenemos la Agenda 2030, seguramente pues no es desconocido para ustedes los objetivos del desarrollo sostenible que se esperaban alcanzar en el 2030. En mi opinión, pues ya que faltan 4 años, no se alcanzaron. Seguramente se va a recorrer la agenda al 2050, pero bueno, en este momento la Agenda 2030 aún sigue vigente y en su objetivo número 4 habla de educación de calidad. Para que haya una educación de calidad para todos se debe promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Además, hay convenciones sobre los derechos de los niños, hay convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluso la adhesión al Tratado de Marrakech, que nos habla del reconocimiento de la lengua de señas nacionales y su implementación en muchos medios de comunicación audiovisual. En general, hay esfuerzos de los países y municipios en materia de leyes y normativas de accesibilidad física y transporte accesible a través de leyes nacionales y normativas municipales. Entonces, podemos ver que es un tema vigente, que es un tema relevante y que se le está dando la importancia en los diferentes niveles de gobierno, tanto municipal, estatal, a nivel nacional y a nivel internacional. Y que hay diferentes acuerdos y tratados internacionales que recalcan la importancia de la inclusión y de establecer las condiciones estructurales y de infraestructura. Cuando hablamos de condiciones estructurales, estamos hablando de una condición política, sistémica. Y cuando hablamos de cuestiones de infraestructura, pues ya estamos hablando de una situación física, que ambos son importantes para que haya una verdadera inclusión dentro de la sociedad. Vamos a ver algunos datos. Aquí les puse algunas gráficas que me resultaron relevantes. Estas gráficas fueron hechas por la UNICEF para dar seguimiento pues al acceso a la educación por parte de todos los niños y todas las niñas. Dentro de estas gráficas retomaron a algunos países que por las situaciones económicas en las que están se consideran que son países pues no desarrollados, países con los niveles de pobreza más altos. ¿Y qué nos quiso informar con esto la UNICEF? Pues bueno, por un lado tenemos que en las escuelas de estos países eh, considerados pobres, por ejemplo, Mongolia, tenemos a Irak, tenemos Sierra Leona, tenemos Túnez, tenemos Pakistán, podemos notar una tendencia que son países en África o países en Medio Oriente que están en situación de guerra. Encontramos que hay un porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados con y sin dificultades funcionales. Y vamos a encontrar que los niños con alguna dificultad sensorial, física o intelectual
son los que tienden a no ir a la escuela. El primer gráfico nos está diciendo que los niños que no están escolarizados, em, en su mayoría, pues son niños que tienen alguna dificultad sensorial, física o intelectual. Y los niños sin ninguna dificultad funcional, bueno, pues también hay un porcentaje importante que no asiste a la escuela, pero definitivamente es mucho menor a aquellos que sí tienen alguna dificultad. Por otro lado, también nos está informando que algunas de las principales dificultades cognitivas y perdón, tengo un poco de tos y de antemano me disculpo porque es probable que tose durante la presentación, trataré de evitarlo, pero sí, estos cambios de clima están mermando. Bueno, las dificultades cognitivas y psicoemocionales son las discapacidades más comunes entre los niños y los adolescentes. Y lo que nos informa la UNICEF es que, pues, una de las más importantes en términos que impiden que los niños vayan a la escuela, pues, tenemos la ansiedad, tenemos depresión, tenemos eh, la dificultad para aceptar cambios, una, perdón, una disculpa. Tenemos también dificultades de aprendizaje y en menor medida pues tenemos dificultades tanto visuales y auditivas en estos países que acabo de mencionar. ¿Por qué es importante lo que nos señala en esta gráfica? Porque nuevamente, cuando hablamos de inclusión, en primer lugar, lo relacionamos con una discapacidad física, pero aquí la UNICEF nos habla de las dificultades cognitivas y emocionales que son también muy frecuentes entre los estudiantes y que sí son un factor importante a la hora, pues, de asistir o dejar de asistir a la escuela. Por otro lado, también nos muestran que hay niños que no se sienten parte de la escuela. Por un lado, los niños que tienen una discapacidad son los que tienden a sentirse menos parte de la escuela respecto a los niños que no presentan ninguna discapacidad. En ambos casos hay niños que no se sienten parte de la escuela, pero es más común que se dé con los niños que tienen alguna discapacidad. Ahora veamos algunos datos en México. El INEGI reportó algunos datos estadísticos a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos menciona que para 2023 la población de 5 años y más con discapacidad en México fue de 8.8 millones, de los cuales 46% eran hombres y 53% mujeres. Tenemos que Zacatecas fue el estado con el porcentaje más alto de población de 5 años y más con discapacidad, el 11.2% de su población. Me parece un dato muy importante. Después tenemos que entre la población de 15 años y más con discapacidad, los hombres tuvieron menor participación económica en comparación con las mujeres. Algunas causas de la dificultad de la población de 5 años y más con discapacidad son, pues, en primer lugar, enfermedad, en segundo lugar, edad avanzada y en tercer lugar, que nació con esa discapacidad. Vemos que el elemento más relevante es la enfermedad, que el niño por alguna situación o a la persona por alguna situación padeció la enfermedad y pues eso le generó la discapacidad. En menor medida tenemos violencia, uso de tecnología o por su trabajo, que aún así pues son un dato que llega a explicar estas causas de las discapacidades. Ahora, en la gráfica de abajo podemos ver ahí cómo se está comportando la población y vemos marcado en verde la población sin discapacidad en México y
en el recuadro azul con discapacidad. Y podemos notar que, pues, aunque efectivamente, lógicamente, tenemos mayor población sin discapacidad por ahora, en el futuro esta población, cuando llegue a cierta edad, va a superar la población con discapacidad a la población que no tiene, pues, ninguna discapacidad. Ahora, cuando se realizó esta gráfica, que es en el 2000, con datos del 2023, podemos notar que la población entre 15 y 24 años tenía un buen porcentaje de personas con discapacidad. Entonces, pues son datos que nos mencionan que hay unos porcentajes significativos de personas con discapacidad en México, pero estructuralmente, pues el país no está preparado para atender a toda esta población con alguna discapacidad. Y en qué sentido? En muchos sentidos, como lo mencionaba al principio, culturalmente, en términos de infraestructura, en términos de trabajo. em, Hay muchas formas en las que una persona puede ver, pues, violentados sus derechos, su derecho a una vivienda, su derecho a educación, su derecho a salud. Se trata en México como si el porcentaje de personas con alguna discapacidad realmente fuera mínimo, fuera lo menos. Y estos datos nos muestran que no es así, que realmente es un porcentaje significativo para las condiciones que en este momento hay dentro del país. Ahora, la última gráfica nos menciona cuál es esa dificultad o discapacidad que tienen según el sexo. Podemos notar que la mayor es, pues, personas que no pueden ver aún usando lentes. Vemos que es mayor en las mujeres respecto a hombres. Después tenemos caminar, subir o bajar usando sus piernas. Nuevamente, incrementa el número de mujeres respecto de hombres. Y luego tenemos oír usando su aparato auditivo, y en este rubro pues es mayor el porcentaje de hombres con esta discapacidad. Entonces, pues bueno, los tres principales son la visión, el movimiento con las piernas y la cuestión de la audición. Son los tres más recurrentes y que nuevamente, pues bueno, están en un porcentaje importante de la población, y que pues no se considera este porcentaje importante dentro de las condiciones del país. Ahora, volviendo a a la cultura inclusiva, para poder construirla, primero debemos analizar cómo está esta cultura dentro de la sociedad mexicana. En un 20% a un nivel superficial, tenemos pues que hay una colaboración docente, hay una planificación dentro de las instituciones y que hay inclusive procesos de autoexamen. Sin embargo, esto no es suficiente para poder cambiar la cultura a una cultura inclusiva. Para ello, nosotros tenemos que profundizar en el problema y podemos encontrar desafíos como los miedos, creencias arraigadas, tabúes y desinformación comunitaria que actúan inconscientemente. Pero por otro lado, puede haber una solución, que es la idea del contacto y la integración. Las interacciones directas reducen actitudes perjudiciales, mientras el- la sociedad no tenga una relación con las personas con alguna discapacidad o con alguna situación especial, pues no van a poder entender pu- cómo, piensa esta persona o qué es lo que necesita esta persona. Es decir, hay una idea de lo que una persona con discapacidad quiere o cree, pero es una idea arraigada por miedos, por creencias, por la desinformación que hay. Voy a hacer una pausa para hablar de algo que a lo mejor ustedes pueden recordar
Hace un par de años salió una serie en Netflix que se llama Ojitos de Huevo. No sé si alguno de ustedes la pudo ver. Si no la pudo ver, véanla. Es una serie de comedia. Es un comediante que no puede ver y que toda su vida ha sido tratado pues con mucho cuidado, con mucho tacto, pues por esta situación, por esta limitación visual, pero él expresa que eso lo hace sentir incómodo porque todo lo que ha querido es que lo traten con normalidad. Y tiene un mejor amigo, el mejor amigo resulta que tiene un problema de movimiento, tiene un problema neuronal, pero a nivel de movimiento, no recuerdo exactamente cuál era la enfermedad, pero intelectualmente no tiene ninguno. El problema está para él en que la gente, como ve que no se puede mover bien, piensa que tiene un problema intelectual y en sus palabras que lo tratan como un retrasado mental. Entonces, pues hay mucha desinformación, mucho desconocimiento todavía a nivel cultural sobre la discapacidad y en consecuencia sobre cómo podemos incluir verdaderamente a todos. Ahora, las soluciones para todos nacen de todos y por lo tanto todos deben formar parte de los procesos de cambio. La inclusión es primero una decisión y solo después se convierte en una práctica. Se debe convertir las dificultades educativas, vistas hoy como patológicas, o dificultades inherentes a los estudiantes, que no solo ocurre con los alumnos con discapacidades o los especiales. Es decir, a respuestas educativas eficientes para que aquellos estudiantes que presentan diversidad en su forma de aprender por una característica personal o alguna situación socioeconómica, de raza, de idioma, de capacidad de género o de historia personal, pues haya una respuesta eficiente de parte de la institución y de parte de los docentes. Algunas prácticas inclusivas que podemos tener en el aula, pues son facilitar el aprendizaje y participación de cada estudiante basados en un diseño universal de métodos de enseñanza para incluir a todos en ese aprendizaje. Seguir explorando las maneras más eficaces de facilitar el aprendizaje de todos los niños y las niñas y también es preciso abordar y en ocasiones poner en tela de juicio las ideas que explican las formas de trabajar en toda la institución. Nuevamente, si sabemos que todos los niños son diferentes o que todos los estudiantes son diferentes, ¿por qué queremos que aprendan de la misma manera? Comprender claramente que la educación es un derecho humano genera un efecto en cascada al construir asociaciones basadas en la defensa que incluyen a niños y adultos con discapacidades en todas las fases de los planes. Estas relaciones de colaboración se ven reforzadas por estrategias de comunicación significativas, utilizando tecnología innovadora que brinda la conexión emocional que las personas sienten cuando trabajan juntas hacia la meta común. Las soluciones para todos nacen de todos y por lo tanto todos deben formar parte de los procesos de cambio. Cuando decimos todos estamos hablando, al menos en el espacio áulico, de los profesores, de los directivos, de los padres y también de los compañeros. Cuando estamos hablando a nivel nacional, en primer lugar está la política pública, tenemos a la sociedad en general y tenemos a todos los organismos también que forman parte de pues nuestro país y de nuestra sociedad. La articulación de todos los sectores debe venir de un amplio y coordinado espacio de participación para que todos puedan comunicarse, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje y luego ser comprendido, respetado y respondido. En este caso, pues hay que considerar algunas dimensiones dentro de esta práctica. Cuando consideramos a la población adjetivo, es decir, a los estudiantes con alguna discapacidad, en una visión estrecha solamente consideramos una limitación física. En una perspectiva amplia consideramos que a todos los estudiantes marginados, no solamente con una discapacidad física o intelectual. No estamos platicando en esta presentación a profundidad
otros tipos de exclusión y discriminación como las situaciones económicas o preferencias sexuales en caso de pues estudiantes ya de educación media, educación superior, entre otras situaciones por las cuales un estudiante se pueda sentir marginado. Pero cuando nosotros queremos tener una verdadera inclusión, entonces consideramos a todos los estudiantes marginados. En esta dimensión, cuando hablamos de lugar, en una perspectiva estrecha, pensamos que la escuela, en una escuela especial o un aula separada. Nuevamente, seguramente habrán visto la serie de Malcolm el de en medio, donde los niños inteligentes estaban en un aula para niños inteligentes, pero estos niños tenían alguna neurodivergencia, o eran niños ansiosos, o eran niños depresivos. Entonces, eso era una práctica que se realizaba anteriormente, tener esos espacios exclusivos para niños con alguna necesidad especial, pero en una perspectiva más amplia, las escuelas, valga la expresión, normales, todas las escuelas deberían ser inclusivas. Todas las escuelas deberían estar, tener la infraestructura y también los docentes tener la capacitación para atender a todos los niños, sin importar cuál sea la discapacidad o la situación que los haya hecho sentirse marginados o excluidos. También podemos encontrar el enfoque que se puede dar en una perspectiva estrecha, donde se da un enfoque de ubicación de los estudiantes y se limita las actividades que pueden hacer estos estudiantes, cuando en una perspectiva más amplia se eliminan las barreras a la participación de los estudiantes para que todos puedan ser parte dentro de las actividades corrientes que se realizan en todos los espacios de la escuela y en todos los espacios de la comunidad. Y finalmente tenemos la dimensión del foco pedagógico. En una perspectiva estrecha, se trata como una educación especial, pero en una perspectiva amplia, se reforma toda la escuela, nuevamente para que todos los estudiantes, todos puedan ser partícipe de todas las actividades. Y dentro de estas propuestas educativas inclusivas, tenemos un modelo de educación especial inclusivo que combina valores inclusivos con estrategias de educación especial. Esto pues es una visión nuevamente estrecha. Cuando ya queremos ampliar la visión, hablamos de un enfoque de educación total, donde hay una colaboración integral de la escuela, la familia y la comunidad, además con un enfoque ecológico. Y cuando todavía queremos ser más abiertos, con una perspectiva más amplia y hablamos de una inclusión para todos, ya hablamos de una desegregación y plena inclusión en las escuelas regulares. Ya no hablamos de niños especiales o de escuelas especiales o aulas especiales. Ya hay una completa inclusión dentro de todas las escuelas. Dentro de las metodologías, una de ellas es el diseño universal para el aprendizaje. Y nos dice que esto pues busca hacer el aprendizaje accesible a todos, evitando sistemas inflexibles. Por un lado, tenemos que comprender las inteligencias múltiples. Seguramente, pues, todos ustedes han hecho test con sus estudiantes, han llevado bitácoras para ir reconociendo estas inteligencias múltiples de cada uno de sus estudiantes. Aunque bueno, aquí en las inteligencias múltiples voy a hacer una pausa y pueden tomar con pincitas lo que voy a mencionar, pero eh, nuevas investigaciones mencionan que lo de las inteligencias múltiples puede ser más una situación, y nuevamente tengo cuidado con mis palabras, puede ser más una situación de preferencias que propiamente de una habilidad.
Entonces, la recomendación en las nuevas investigaciones es que aunque hay una preferencia por una forma de aprender específica, que de todas maneras, pues promovamos la interacción de los estudiantes con todas las formas de aprendizaje, con todos los canales de aprendizaje. Pero bueno, cerrando esa idea, el diseño universal para el aprendizaje reconoce las inteligencias múltiples. De hecho, la educación formal reconoce las inteligencias múltiples y pues se realizan estos test para reconocer la inteligencia de cada uno de los niños, el tipo de inteligencia que tiene cada uno de los niños y pues cuál es la mejor forma que tiene para aprender ese niño. Ahora, dentro del DUA se reconoce el aprendizaje cooperativo. Es importante el trabajo colaborativo como motor de la inclusión. Los mismos niños promueven la inclusión mediante el trabajo colaborativo. Y no solo los niños, sino los estudiantes en todos los niveles educativos. Además, ligado al aprendizaje cooperativo, tenemos la tutoría entre iguales, que fomenta el apoyo mutuo dentro del aula. Y tenemos finalmente la enseñanza diferenciada, donde encontramos múltiples vías para procesar los estilos de aprendizaje. Y de esta enseñanza diferenciada es donde tiene cabida las metodologías activas que vamos a seguir platicando. Nuevamente, hay diversidad dentro del aula, reconocemos esa diversidad, reconocemos las diferencias que existen entre todos los estudiantes y que si todos ellos son diferentes, aprenden de manera diferente, pues no debemos buscar nosotros como docentes enseñar de la misma manera. Entonces, tenemos que encontrar esa enseñanza diferenciada. Si hay diversidad dentro de esos estudiantes, también hay diversidad dentro de los docentes. Ahora, cuando ya estamos hablando de estas diferencias, de esta enseñanza diferenciada, podemos incorporar las metodologías activas. Hay un proverbio que dice, dígame y olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo. Esto es la pauta para comenzar a hablar de estas metodologías activas, donde encontramos un cambio en la educación tradicional, un cambio en lo que llamaba Paulo Freire la educación bancaria, donde solamente poníamos o el docente ponía la información dentro del niño como si el niño fuera un recipiente vacío, incapaz de procurar su propio aprendizaje y aportar a su aprendizaje. Estas metodologías cambian completamente ese paradigma. El, el niño se vuelve un agente activo en la construcción de su conocimiento. Esto es importante porque mantener a los estudiantes de las instituciones educativas comprometidos y motivados constituye un reto muy grande aún para los docentes más experimentados. Los cambios culturales y sociales que se ha dado dentro de la dinámica del alumno y el maestro, pues es bastante evidente cómo se ha transformado de hace un par de décadas a ahora. Seguramente algunos de ustedes les habrá tocado todavía algún maestro que diera algún reglazo, que jalara las patillas, que diera algún tipo de correctivo físico o también que utilizara palabras fuertes pues, para corregir alguna conducta del niño. Esto ha cambiado. La dinámica dentro del salón de clases es otra. Estamos hablando también de una crianza eh, positiva, una crianza responsable y el niño ya es tratado de una manera diferente. Sus emociones se validan, son importantes. No quiero decir un pero o un sin embargo, pero esto también ha modificado eh, pues el comportamiento del niño en su proceso de aprendizaje. Entonces, el niño
es muy dado a distraerse, es dado a aburrirse de la clase. Es más difícil mantener ahora la atención del estudiante, no solo del niño, del estudiante en general. Son muchas las razones. Una es lo que acabo de comentar, el cambio de la dinámica dentro en el salón de clases, pero por otro lado también tenemos pues que ahora los niños son nativos digitales, que nacieron con el uso activo del internet, ya desde pequeñitos, desde 1 o 2 años, pueden manejar una pantalla táctil, aunque no sepan leer, aunque todavía no sepan hablar bien, pero pues ya pueden moverle ahí el YouTube para ponerse algún video. Entonces, son niños nacidos con la tecnología. Y esto tiene muchas ventajas, definitivamente, pero también tiene algunos cambios pues, en cómo se da su aprendizaje y cognitivamente, en la capacidad de retención, en la capacidad de atención. Entonces, cada vez se vuelve más un reto tener a los estudiantes interesados y motivados. Las metodologías activas entonces implican dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo. Utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o asignatura y estimular el trabajo cooperativo entre todos los estudiantes. Dentro de estas metodologías activas, la principal o la más reconocida es el aprendizaje por proyectos. Y en este momento digo que es la más reconocida porque recordemos nuevamente que estamos trabajando con la nueva escuela mexicana y la nueva escuela mexicana nos invita a tener esta incorporación del aprendizaje basado en proyectos. Y no solo esta metodología activa, tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de servicio y el aprendizaje basado en indagación o STEAM. Estas cuatro metodologías activas tienen en común, primero, que todas comienzan con la recuperación de los saberes previos. En este momento es importante em, que el niño aporte y que el niño reconozca que lo que sabe o lo que ha aprendido en su comunidad o por parte de sus padres tiene un valor y tiene un sentido. Entonces, nuevamente, comenzamos con la recuperación de los saberes previos que tienen los niños sobre algún tema en específico para que a partir de eso podamos abordar el problema o el proyecto que hayamos diseñado para trabajar con nuestros estudiantes. Y también las cuatro metodologías tienen en común que todas cierran con un proceso de reflexión. Ahora, en ese punto, se les pregunta a los niños, ¿qué aprendiste? ¿Qué te gustó de la actividad? ¿Qué no te gustó de la actividad? ¿Qué te gustaría cambiar de la actividad? Esto es bastante interesante. Trabajar con la metodología por proyectos es muy bonito porque ahí se da lo que ustedes conocen o conocemos como el aprendizaje significativo, porque ya hay una vinculación entre la parte conceptual teórica que vemos dentro del salón de clases y la realidad, el entorno del niño. Tener esta relación entre el aula y la comunidad colabora a que haya este aprendizaje significativo y a que el niño pueda darle un sentido a temas que por sí solos pueden resultar a lo mejor complejos o aburridos. Utilizar proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo, definitivamente. Ahorita menciono la nueva escuela mexicana porque la nueva escuela mexicana lo formaliza. Menciona que incluso sugiere qué metodologías sociocríticas trabajar. em, Menciona y promueve el uso de sus manuales, de sus guías, tiene los libros de los proyectos. Entonces, bueno, lo formaliza dentro de su programa educativo, dentro de su plan sintético. Pero las metodologías de proyectos definitivamente tienen varias décadas. Seguramente los que tienen varios años como
docentes como docentes en servicio, pues seguramente ya han trabajado con proyectos mucho antes de la nueva escuela mexicana. Entonces no es un concepto nuevo y los docentes los incorporan con frecuencia a sus planes de clase. Pero la enseñanza basada en proyectos es diferente. Es una estrategia educativa integral en lugar de solamente ser un complemento. Se promueve que los estudiantes puedan incorporar conocimientos de todas sus asignaturas o específicamente en este caso con la nueva escuela mexicana, de todos los campos formativos dentro de ese proyecto para lograr esta educación interdisciplinaria. Ahora, el trabajo por proyectos es parte importante del proceso de aprendizaje. Este concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajan con grupos de niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, además que son también de diferentes antecedentes étnicos, culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen los estándares altos, mientras que uno basado en proyectos construye sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido. Sin embargo, hacer un proyecto, diseñar un proyecto, requiere creatividad por parte del docente. El docente y todo lo que vamos a ver a continuación de las demás metodologías sugeridas, la característica más importante desde mi punto de vista para poderlas llevar a cabo es la creatividad. El aprendizaje por proyectos va a permitir que nosotros diseñemos las actividades de acuerdo pues con las diferentes formas que tienen los niños de aprender o con pues las necesidades específicas de cada uno de los niños. Sin embargo, tiene que haber creatividad para diseñar esas actividades, para que yo vaya adecuando cada uno de mis proyectos a las necesidades específicas. Porque si estandarizo mi proyecto, aunque sea una metodología basada en proyectos, aunque sea una metodología activa, perdón, podemos caer nuevamente en una educación tradicional que no sea inclusiva. Un proyecto debe tener, y no solo el proyecto, otros elementos que vamos a ver en esta sesión, por ejemplo, la gamificación, la voy a mencionar ahora, debe tener un propósito educativo, tiene que haber un adjetivo de aprendizaje. Si un proyecto no tiene un objetivo de aprendizaje, podemos hacer una piñata, un dulcero, un mural y va a ser una manualidad muy bonita, pero no deja de ser meramente una manualidad. Lo mismo pasa con la gamificación. Puedo diseñar un juego, puedo establecer retos, puntuaciones, medallas y tener un juego muy bonito que va a tener a todos los niños muy entretenidos, pero si ese juego no tiene un objetivo de aprendizaje, no deja de ser un juego, una actividad de recreo, una actividad bonita que les llamó la atención a los niños, pero no fue propiamente una estrategia de aprendizaje. Entonces no debemos perder de vista esos objetivos de aprendizaje y esa pues creatividad para diversificar las actividades de nuestros proyectos para adaptarlas a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, otro elemento importante es la retroalimentación oportuna, la evaluación formativa, que nosotros en todo momento estemos retroalimentando al estudiante, le estemos haciendo recomendaciones, estemos apoyándolo para que el estudiante pues vaya encaminándose dentro de su proyecto y pueda terminarlo. Es importante, es fundamental que los estudiantes terminen los proyectos para que se sientan motivados, para que puedan llegar al punto de decir, sí, lo hice por mí mismo, lo logré, al igual que todos mis compañeros. Entonces, bueno, para que el niño lo pueda terminar es importante tener esa evaluación formativa. Ahora, esta estrategia de enseñanza constituye un modelo
de instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. En ellas se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas. La estrategia de instrucción basada en proyectos tiene sus raíces en la aproximación constructivista, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Brunner, Piaget y Dewey. Pues vemos que hay un respaldo teórico suficiente detrás de esta metodología de aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, abro otro paréntesis para hacer otra nota, nota al pie, pero nuevamente tómenlo con pincitas. Nuevas investigaciones mencionan investigaciones empíricas, porque es importante mencionarlo, son estudios empíricos que se están realizando, dicen que en edades, em, en ciertas edades, por ejemplo, los niños que están en preescolar o los niños que están en primaria baja, no es recomendable una metodología de aprendizaje basado en proyectos, dado que esta metodología, pues una de sus características es la aplicación práctica de algunos temas o algunos conceptos teóricos, algunos elementos conceptuales, es aplicarlos a la realidad, aplicarlos a algún proyecto en específico. De eso se trata esta metodología. Y cuando los niños están en ciertas edades, les decía preescolar, primaria baja, pues todavía no tienen esos elementos conceptuales completamente pues analizados, desarrollados, todavía están en un proceso de descubrimiento, todavía no tienen un conocimiento ya meramente formado y por lo tanto no podrían relacionar como nosotros esperamos esta parte, elemento conceptual, con la realidad. Entonces, estas investigaciones mencionan que no es recomendable realizar actividades con aprendizaje basado en proyectos, sobre todo en preescolar y en primaria baja, hasta que pues los niños comprendan completamente la parte teórica conceptual que se está viendo dentro del salón de clases, que es muy recomendable y que tiene muchos beneficios, pero cuando lo implementamos en otros niveles, por ejemplo, primaria alta, secundaria, bachillerato, prepa o incluso pues en la universidad. Pero les digo, bueno, cierro paréntesis, esto es lo que dicen los estudios empíricos actuales. Todavía hay mucho que investigar, mucho que analizar. Vamos a ver qué resultados se llegan más adelante en el futuro, pero pues bueno, es algo que les comparto. Otra cosa de lo que se plantea es que bueno, que en esas etapas, en esas primeras etapas, la socialización es muy importante, el trabajo colaborativo es muy importante, entonces tampoco podemos dejar de lado esta parte de la colaboración entre los niños y el aprendizaje que se da mediante la socialización. Ahora, existe una amplia gama de proyectos de aprendizaje mediante, pues, servicio a la comunidad, trabajos basados en problemas, en proyectos y tienen algunos elementos específicos en común. Por ejemplo, que están centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante, que claramente tienen un inicio, un desarrollo y un final. Retomo lo que ya había mencionado. El inicio en todas las metodologías, al menos de la nueva escuela mexicana, comienzan con la recuperación de saberes previos y en todas las metodologías se termina con la reflexión final sobre lo que aprendió el estudiante y sobre lo que le gustó de la actividad. Debe haber un contenido significativo para los estudiantes, directamente observable en su entorno. Se consideran problemas del mundo real. Se da con investigación de primera mano. Es sensible a la cultura local y culturalmente apropiado.
Considera objetivos específicos relacionados tanto con el proyecto educativo institucional como con los estándares del currículo. Es un producto tangible que se puede compartir con la audiencia objetivo. Bueno, aquí puede ser un producto tangible, no necesariamente si estamos hablando de aprendizaje basado en problemas o el de la metodología STEAM. No siempre debe haber un producto tangible, pero bueno, es algo que también se recomienda. Hay conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales. Hay oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos. Hay oportunidades para la reflexión y la autoevaluación por parte del estudiante. Y hay una evaluación o valoración auténtica, es decir, tenemos un portafolio, un diario o alguna otra evidencia por parte del estudiante. Veamos que todos estos elementos son adaptables a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. No son algo que sea cuantificable nada más o algún elemento que pues de alguna manera excluya a algunos de nuestros estudiantes. No todos pueden ser partícipes de esos elementos y todos estos elementos se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada uno de los niños o estudiantes. También tenemos ahora el aula invertida. El aula invertida es recomendable en primaria alta, en secundaria y bueno, en niveles superiores. Para el aula invertida, los contenidos básicos se estudian antes de la clase y el tiempo presencial se utiliza para resolver dudas y realizar actividades colaborativas. Tiene algunas ventajas para la inclusión. Por ejemplo, que cada estudiante aprende a su propio ritmo, la posibilidad de revisar materiales varias veces y mayor atención individual durante la clase. ¿Por qué se recomienda en niveles superiores? Porque, bueno, nuevamente, en las etapas primeras de los niños, cuando todavía conceptualmente no tienen todo dominado, pues requieren un apoyo más puntual por parte de los docentes y por parte de los padres de familia. Entonces, pues el aula invertida nos va a ayudar con estudiantes que ya conocen algunos conceptos, que ya conocen algunos elementos teóricos y que pueden dar estos repasos, que pueden dar estas lecturas en sus casas y pueden llegar preparados al salón de clases a aportar, a preguntar sus dudas, a realizar actividades con otros compañeros. Mm, Creo que da beneficios puntuales en niveles de secundaria y en niveles de bachillerato. Lo he implementado en universidad y en posgrado con resultados muy positivos. Sin embargo, bueno, puede haber algunas limitaciones eh, con estudiantes pues que no estén motivados, con estudiantes que no tengan interés en la clase, en la sesión, y que bueno, que lleguen al salón de clases sin haber leído, sin haber revisado el material y sin participar, sin preguntar, sin que se involucren en estos procesos de aprendizaje. Entonces, como docentes, primero debemos conocer las diferentes metodologías o actividades que podemos implementar, pero también debemos conocer bien a nuestro grupo, conocer bien a nuestros estudiantes para identificar la metodología que se adecue más al grupo con el que estoy trabajando. Quizá en términos cognitivos, el aula invertida es recomendable para secundaria. En términos cognitivos, sí, porque el estudiante de secundaria es un estudiante autónomo que puede revisar los contenidos en casa, que puede documentarse en casa y llegar al salón de clases preparado para participar. Pero en términos de comportamiento, en términos conductuales, quizá no sea tan recomendable en nivel de secundaria por propiamente el desinterés que tiene el niño
en esas edades, en esas etapas. Pues bueno, es una opción que funciona con ciertos estudiantes y con otros estudiantes, pues es cuestión de valorar si el estudiante está motivado en mi clase, si está interesado en mi clase o si definitivamente pues no va a funcionar con ellos. Ahora, tenemos las estaciones de aprendizaje. Las estaciones de aprendizaje se organiza en el aula en diferentes espacios con actividades variadas. Esta metodología es muy común en escuelas en Europa, pero por ciertas características. Es muy bonita la metodología de estaciones de aprendizaje porque pues en cada parte del salón de clase podemos poner una estación donde podemos trabajar videos, material manipulativo, actividades digitales, resolución de problemas o algún trabajo colaborativo. Vamos diseñando en cada esquina algún tipo de actividad y es muy interesante y muy motivadora para niños en educación básica, para niños de preescolar y para niños de primaria. Es muy estimulante las estaciones de aprendizaje. Ellos eligen la estación que más les gusta y se acercan a esta estación para trabajar con el recurso que pongamos en esa estación, ya sea, por ejemplo, tener ahí alguna tableta para que realicen algunos juegos de matemáticas o a lo mejor en otra esquina tenemos cubos para que realicen alguna estructura o tenemos alguna pantalla que esté proyectando videos. Eso está muy bien. El tema está, o la limitación que se encontramos en aulas en México, pues es el número de estudiantes. Al ser un número de estudiantes importante y que además solamente es un docente por salón de clases, se dificulta el poder atender las diferentes estaciones de aprendizaje. Se dificulta el poder atender a los niños de una estación, a los niños de otra estación y así. Es importante que se pueda dar el acompañamiento, que no se deje a los niños solos ahí en cada una de las estaciones, porque entonces, pues bueno, podría darse que sí estén jugando con el material, que sí estén utilizando el recurso, pero que no se esté dando adecuadamente el proceso de aprendizaje. Y por eso les decía que sí es una actividad común y una metodología recurrente en Europa porque los grupos son más pequeños, son grupos de 10 15 estudiantes que pueden organizarse pues bien para cada estación y además en un salón de clases puede haber hasta incluso dos docentes o tres docentes con un grupo diferente de niños. Entonces, pues bueno, nuevamente es una metodología muy atractiva, les decía, sobre todo en educación básica, interesa mucho a los niños, pero hay ciertas limitaciones. Insisto en que un elemento al momento de elegir la metodología más adecuada para incorporar en mi salón de clases es la creatividad. En México los docentes están o estamos limitados en cuanto a recursos, tanto recursos de estructura, de infraestructura en el salón de clases, como recursos económicos, recursos de materiales. Entonces, esas limitaciones nos invitan a todavía ser el doble o el triple de creativos para poder implementar alguna de estas metodologías. Ahora, una de las metodologías que está en auge o podríamos decir de moda en este momento, pues es la gamificación. La gamificación seguramente les es familiar. Tenemos en educación preescolar sí, modalidades de trabajo. La nueva escuela mexicana nuevamente nos dice que nos recomienda cuatro metodologías sociocríticas de acuerdo con los cuatro campos formativos que propone la NEM, pero en educación preescolar brinda la opción de trabajar con las seis modalidades de trabajo. Menciona, bueno, pues a lo mejor pues por la etapa en la que están los niños, por la edad de los niños,
Es complicado que puedan incorporar algún proyecto o algún trabajo con la metodología STEAM. Entonces ellos pueden trabajar con las 6 modalidades de trabajo. Y dentro de estas modalidades de trabajo tenemos el juego. Y lo explica muy bien estas modalidades de trabajo de juego, de el beneficio para el niño como recurso de aprendizaje, como recurso para aprender algún contenido o algún tema en específico. E inclusive metodológicamente hablando, da algunas recomendaciones para nivel preescolar. Entonces, la gamificación, algo que hace algunas décadas no era considerado como una herramienta para aprendizaje, ahora, en este momento, es una metodología ampliamente recomendada para motivar al niño, para interesarlo y para que se involucre activamente en estos procesos educativos. La gamificación pues consiste en el diseño de juegos, aplica elementos de diseño de juegos a contextos educativos no lúdicos, transforma el aprendizaje en una experiencia emocionante y desafiante y además contiene una motivación intrínseca, fomenta la curiosidad científica y el deseo genuino de aprender. ¿Qué es la gamificación? Es el uso de elementos y técnicas de juegos en contextos educativos para aumentar la motivación, implicación y compromiso del alumnado, permitiendo aprender mediante la diversión y la experimentación sin miedo al error. Entonces, el niño, al saber que está jugando, toma algunos contenidos, algunos temas, sin temor, con interés, deja de lado la desmotivación y se involucra más en estas actividades. ¿Cuál es el origen del término? Pues se le atribuye el término al programador informático Nick Pelling, dedicado al mundo de los videojuegos, quien en 2002 comenzó a hablar de la gamificación para referirse a la cultura del juego. Pero es a partir de 2010 cuando se populariza y se empieza a hablar de la gamificación y su relación con ámbitos del marketing, la empresa y la educación. Ahora, para gamificar una asignatura, es importante identificar el propósito, el motivo, el objetivo y cómo vamos a distribuir a los usuarios de nuestro juego. La gamificación, aunque yo hablaba hace un instante de preescolar, de una modalidad de trabajo en preescolar, la gamificación se puede dar en todos los niveles. Personalmente, he utilizado gamificación en nivel de licenciatura y en nivel de posgrado con un efecto positivo en el interés del estudiante. Es una de las metodologías que han tenido un mayor impacto positivo en un interés, en una motivación en el estudiante. En este momento que está en auge el uso de la inteligencia artificial para realizar actividades, pues a veces poco éticas cuando no la involucramos adecuadamente. El estudiante, eh, pues sí, utiliza de manera poco ética la inteligencia artificial. Si no hay una estructura o unas indicaciones claras, pues el estudiante lo utiliza como quiere, como prefiere. Y pues ese uso, el uso de esa herramienta, obstruye su aprendizaje, obstruye su conocimiento. Nuevamente voy a hacer una pausa, un paréntesis para mencionar que mm, seguramente ustedes ya saben la noticia de la UNAM, que la UNAM hizo por primera vez, desde que existe la UNAM, su examen de admisión en línea y que por primera vez pues tuvo un porcentaje importante de estudiantes con calificaciones perfectas o casi perfectas y que comparando esos puntajes con exámenes de años anteriores, pues no hay una congruencia, o sea, hay cambios considerables de qué puntajes obtenían las generaciones anteriores
a esta generación que va a ingresar apenas a la UNAM. Entonces, pues ahorita la UNAM está revisando su procedimiento, revisando sus resultados. Hay una fuerte polémica por si se va o no repetir el examen de ahora de manera presencial, pero al menos en este momento, pues no los va a dejar que se inscriban. ¿Qué es lo que se cree? Pues que varios estudiantes o algunos estudiantes se apoyaron en inteligencia artificial para resolver pues ese examen de admisión. Y mediante varias estrategias, por ejemplo, el uso de doble pantalla, doble monitor, bueno, hicieron varias cosas para poder hacer trampa en ese examen. Y esto dio origen a que se mencionaran pues algunos efectos del uso de la inteligencia artificial en la educación. Y las carreras que más están utilizando inteligencia artificial en este momento son las carreras económicas. Administración, por ejemplo, economía, finanzas, son de las carreras que van a tener generaciones que realizaron pues la carrera con mucha ayuda de la IA, de la inteligencia artificial. La educación, la carrera de la educación todavía no se menciona, pero seguramente pues ya también va a haber algún tipo de indicador por ahí con el uso de la IA. Por lo tanto, pues no es prohibirla, pero sí es incorporarla de manera regulada. Es decir, establecer indicaciones claras dentro de las actividades de cómo deben utilizar la inteligencia artificial. Bueno, cerrando este paréntesis, siendo docente que trabaja en niveles de licenciatura, sí es un problema, lo veo así como un problema actual, el interesar al estudiante para que realice las actividades cuando hay un apoyo sustancial en el uso de la IA. Y la gamificación ha sido una respuesta positiva para interesar e involucrar al estudiante. Cuando el estudiante está jugando, cuando el estudiante está interactuando con sus compañeros, incluso cuando están compitiendo entre ellos, se interesan en lo que están realizando. Aunque sea de manera involuntaria, aunque no sea propiamente que ellos quieran interesarse, acaban interesados dentro del tema, dentro del contenido, dentro de la actividad. Entonces, bueno, ¿cómo gamificamos una asignatura? Establecemos el propósito, el motivo, los objetivos y cómo vamos a distribuir a nuestros estudiantes. Definimos elementos, es decir, debe haber mecánicas, las reglas del juego, debe haber puntos y debe haber insignias. La gamificación detalla claramente para cuáles son los elementos que tiene que haber metodológicamente hablando para poderlo incorporar adecuadamente en el estudiante. Algunos docentes, no sé si algunos de ustedes, de los presentes, mm, no están de acuerdo en el juego cuando se trata de competencias. Mencionan, y les digo, o sea, platicando con otros docentes y con lo que mencionan algunos estudios empíricos, algunos docentes no están de acuerdo porque dicen que la competencia promueve un ambiente hostil dentro del salón de clases, porque pues promueve la enemistad entre los estudiantes. Pero por otro lado, si no se establecen puntos, insignias o alguna recompensa, el estudiante otra vez va a caer en la desmotivación. Si el juego no tiene algún tipo de recompensa o algo que motive al estudiante a terminarlo, pues nuevamente va a caer en el desinterés. Entonces, la gamificación como herramienta sí señala el uso de puntajes e insignias. Nos habla también de construir un guión, una narrativa y establecer escenarios dentro de nuestro juego. Y finalmente, probar, mejorar y ajustar nuestro juego las veces que sean necesarias. Ahora, a veces confundimos gamificación, como está en inglés, the game, confundimos que es algo que tiene que ver exclusivamente con tecnología.
Y existen ya plataformas digitales para la gamificación como Moodle, Kahoot, Socrative, Minecraft Education y Genially. Aquí no lo puse, pero también hay otra plataforma que me gusta mucho que se llama Whitegrounds. Es una de las que más les recomiendo para gamificar contenidos. Son quizzes, son cuestionarios que los estudiantes van contestando en tiempo real y también nos genera pues una tabla de ganadores. Es muy bonita esa aplicación Whitegrounds, espero que tengan la oportunidad de probarla. Y hay otra que tampoco puse aquí, pero seguramente varios de ustedes la han utilizado, que es EducaPlay. EducaPlay nos permite hacer juegos para diferentes pues edades, ya sea desde nivel preescolar nos permite hacer los juegos hasta niveles universitarios. Podemos hacer sopas de letras, podemos hacer crucigramas, podemos hacer pues diversos jueguitos ahí que tienen que pueden explorar en esta plataforma de EducaPlate. Ahora, sí se puede hacer gamificación sin tecnología. Aquí lo importante es la creatividad. Crear historias con personajes y retos, establecer niveles de competencia, otorgar puntos e insignias, además de establecer tablones con clasificaciones, combates de conocimiento y caja fuerte con enigmas. De cuando nosotros estamos gamificando, podemos asignarles diferentes roles a los estudiantes y podemos fomentar la colaboración, el trabajo en equipo para que todos los estudiantes pues participen en nuestro juego. Ahora, sí es importante que todos los estudiantes sean incluidos dentro del juego que nosotros hayamos diseñado para que pues se dé este ambiente dentro del aula, este ambiente inclusivo y este ambiente que sea recreativo también para todos los alumnos. La gamificación también tiene algunas características que nos invitan como a tener cuidado. Por ejemplo, objetivo de aprendizaje. Si no hay un objetivo de aprendizaje, no deja de ser simplemente un juego. Debemos cuidar cómo realizamos los grupos, porque si no tenemos cuidado al momento de realizar los grupos o los equipos, corremos el riesgo de que involuntariamente se fomente la exclusión o la discriminación dentro de nuestro salón de clases. Entonces, todo esas características, esas situaciones que podrían pasar, debemos adelantarlas, preverlas al momento de diseñar el juego. Es decir, si sé que tengo dentro de mi salón de clases estudiantes con limitaciones de movimiento, bueno, no es adecuado que mis juegos impliquen meramente el correr, el saltar, el que impliquen movimiento. Entonces, ahí yo lo que puedo hacer es diseñar juegos, pero juegos que impliquen una cuestión intelectual, una cuestión de responder preguntas, de responder retos, de ir encontrando, resolviendo acertijos y entonces ya no lo vuelvo algo físico, sino lo vuelvo algo intelectual. Debo considerar todas las características que hay dentro de mi salón de clases, dentro de mi grupo, al momento de diseñar esa actividad. Recuerdo en este momento a una docente que implementó los juegos como estrategia para fomentar conductas positivas en el salón de clases. Dado que su escuela se encontraba en una zona, pues podríamos decir roja, una zona conflictiva, los niños ya llegaban con ciertas costumbres negativas al salón de clase, con conductas negativas. Y pues en todo momento pues terminaban peleando, niños de sexto de primaria y que fomentaba un ambiente hostil dentro del salón de clases. La maestra incorporó juegos tradicionales para promover un ambiente positivo en el salón de clases, para enseñarles a los niños a obedecer reglas, a seguir indicaciones
y tuvo un efecto positivo. La maestra lo está documentando, está investigando al respecto de cómo estos juegos tradicionales han impactado positivamente en la conducta de los niños y en el seguimiento de indicaciones. Entonces, bueno, pues tenemos ahí como muchos beneficios que hay también con la gamificación. ¿Qué muestran las investigaciones? Pues el usar dinámicas de juego para enseñar ciencias busca aumentar motivación, participación y comprensión en un área que muchos estudiantes perciben como difícil o aburrida. Algunos efectos principales en el aprendizaje son que se han encontrado en algunos estudios empíricos son los siguientes. En noveno año de escuela básica, este noveno año porque fue en un estudio realizado en Estados Unidos, em, documentó que complementar ciencias naturales con Kahoot y Plickers aumentó en un 32% las estrategias de aprendizaje y mejoró el logro en la unidad Nuestro Planeta. Además, actividades gamificadas como quizzes mejoraron las calificaciones, mostraron una alta correlación entre gamificación, motivación y aprendizaje significativo. Una revisión sistemática en educación científica concluye que la gamificación suele aumentar la motivación, el disfrute y el compromiso, con resultados positivos, pero no siempre uniformes en logros cognitivos. Ahí hay otra, pues, advertencia que la gamificación es una herramienta importante para la motivación, pero que dependiendo del juego, dependiendo de la duración del juego, de cómo lo estemos llevando a cabo, no siempre logra que todos los estudiantes logren, obtengan el objetivo de aprendizaje o cumplan con ese objetivo de aprendizaje. Vamos a evaluar nuevamente nuestro grupo, vamos a identificar si el grupo pues tiene las características necesarias para implementar la gamificación o bien si mi grupo puede implementar la gamificación pero como actividad recreativa o como una actividad de recompensa por el trabajo que han realizado en ciertos momentos sin que le demos un objetivo de aprendizaje, dado que va solamente a fomentar que algunos aprendan y otros no. Entonces, al igual que las otras metodologías, recomendaciones evaluar al grupo para identificar cuál sí podemos ocupar y cuál no. Y pues bueno, estas son algunas de las metodologías. Todavía podemos seguir platicando mucho más de metodologías activas para incorporar en el salón de clases y sin perder de vista la inclusión de todos los niños. Pero por ahora lo voy a dejar hasta la gamificación. Platicamos de el aprendizaje basado al proyecto, platicamos de las metodologías de la nueva escuela mexicana, del aula invertida, de las estaciones de aprendizaje y de la gamificación. Esas son algunas de las metodologías activas existentes. Hay más, van a seguirse em, diseñando más metodologías. Inclusive algunos de ustedes podrían aportar con alguna otra metodología. Lo importante es que nosotros podamos identificar la más adecuada dependiendo del grupo que tenemos. Es cierto que estamos muy limitados, es decir, no hay apoyo institucional, no hay apoyo del gobierno, somos nosotros como docentes con nuestro grupo, intentando que nuestro grupo, pues todos aprendan, pero a veces nos toca llegar a corregir conductas, a veces nos toca llegar a cumplir con trámites administrativos, con realizar muchas actividades que requieren inversión de tiempo, que no son remuneradas y que impiden que nosotros podamos pues dedicarnos a lo que realmente es importante, que es encontrar la mejor forma de enseñar, la mejor forma en que todos los niños puedan aprender y puedan cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Definitivamente hay muchas limitaciones, pero bueno, por otro lado, lo que yo veo es que hay interés por parte de los docentes, hay interés por parte de ustedes
en poder mejorar ese salón de clases. O sea, el hecho de darte un espacio para seguirte formando, para seguir conociendo a lo mejor algunas metodologías, algunos temas que quizá en este momento pues no domino o sí los conozco, pero no está de más complementarlos o escuchar una opinión diferente o a otra persona, habla del compromiso que tienen con esos salones de clases. La invitación nuevamente es sobre todo a ser creativos, ser docentes creativos que puedan incorporar las herramientas, las metodologías más convenientes de acuerdo con nuestro grupo, de acuerdo con las características de nuestros estudiantes. Recuerdo en este momento en un salón de clases en el que estuve haciendo una observación em, de un niño, es segundo de primaria, un niño que se pasó llorando toda la hora. Bueno, yo nada más estuve una hora en ese salón de clases, estuvo llorando el niño toda la hora porque la actividad que estaban realizando era dictado y el niño se perdía, no podía seguir el dictado. Entonces se sintió muy frustrado, lloraba de frustración y le decía a la maestra, es que no le entiendo, es que no le entiendo. Y entró en un momento de bloqueo. Para mí fue muy difícil la situación en el sentido de ver a un niño de segundo de primaria con esa frustración que tenía consigo mismo por no poder comprender. A esa edad, esa frustración pues no es algo normal. No, definitivamente no lo es. Em, lo ideal es, bueno, yo no conozco bien al niño, no conozco bien el salón de clases porque nada más estuve un momento, una hora, pero lo ideal es identificar las necesidades específicas de ese niño. Si no entiende por una cuestión cognitiva o simplemente pues su estilo de aprendizaje es otro, no es auditivo, él necesita a lo mejor que en vez de que le dicten, le escriban la oración en el pizarrón. Bueno, identificar qué es lo que requería ese niño para que él pudiera comprender el tema que se estaba abordando o la oración que se estaba dictando y no caer en ese sentimiento de frustración y en ese llanto que tenía este niño. Pues bueno, a quien se le impide aprender, se le niega el mundo. Y lo que es quizá más grave es que el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas. Con esto termino mi presentación, doy espacio para que ustedes puedan comentar, puedan aportar eh, lo que opinan de este tema, lo que les resultó interesante. Les digo nuevamente, esto es un tema actual, vigente. La nueva escuela mexicana lo está promoviendo, la nueva escuela mexicana con su enfoque humanista está promoviendo la educación inclusiva. Se le critican muchas cosas a la NEM. Se le critica que no esté priorizando las matemáticas, la escritura, pero por otro lado, la nueva escuela mexicana tiene su fundamento filosófico en la pedagogía crítica, la pedagogía latinoamericana. Aquí se cita a Paulo Freire y Paulo Freire nos habla desde esa época de Paulo Freire nos habla de la inclusión, nos habla del trabajo de comunidad, del trabajo colaborativo, nos habla del desarrollo del pensamiento crítico. Y eso sí lo tiene la nueva escuela mexicana. Esto de fomentar una educación humanista centrada en el estudiante y donde lo que piensa y siente el estudiante es importante. Bueno, nuevamente les agradezco por haberme escuchado y pues bueno, doy espacio para que puedan ustedes comentar sus dudas o Doctora, algún comentario adicional que tengan. muchas gracias, doctora Karen. Muy interesante todo lo que nos platicas. No sé si alguno de ustedes quisiera hacerle comentarios a la maestra. Bueno, vamos a empezar a checarlos. Aquí tenemos algunos en el chat. Y maestra, bueno, doctora Karen, Ujú. te preguntan por aquí, ¿cuál metodología sería idónea para un estudiante sordo y ciego? Ok.
Bueno, em, en este caso ya es una situación muy específica. Sin embargo, en mi opinión, podría recomendar los rincones de aprendizaje y tener un espacio sensorial para este estudiante con esta situación específica. Tener material manipulable que pueda fomentar su interés y que también pues él sienta que está haciendo alguna actividad. Entonces los rincones de aprendizaje podrían ser una metodología que podría serte de utilidad, Mildred, maestra Mildred. Muchas gracias, doctora Karen. Fíjese que ahorita que estaba usted comentando esta parte, yo estaba pensando y justamente estaba cavilando un poquito de, tendremos que hacer ajustes sobre lo que esperamos que el niño aprenda dependiendo de también las cualidades que puede desarrollar cada uno de los chicos. Entonces, a lo mejor mientras a otros les exijo, o les pido o los llevo evaluando ya a lo mejor operaciones matemáticas complejas o más elaboradas, a lo mejor con él empiezo a trabajar con, como tú bien lo manejas, estimulaciones sensoriales diferentes o a lo mejor con alguna escritura táctil, con relieve, que vaya él como teniendo esta experiencia de seguir la línea, de enseñarle este tipo de elementos que él iría desarrollando. Por ahí tenemos otras preguntas que nos colocan, que cómo se intervino en este caso a la persona, a este chiquito, que tristemente muchas veces no se interviene, ¿no, Karen? Cuando andamos por ahí viendo las escuelas. Sí, desafortunadamente no estaba dentro, pues, de mi facultad poder intervenir, dado que mi participación nada más fue como observadora. Eh, lo comenté con la docente en formación a la que fui a observar, le hice algunas recomendaciones. Es importante conocer más de la situación, conocer bien el niño. En este caso, lo primero que debemos de hacer es primero conocer al niño, después conocerlo a los padres y una vez que conocemos al niño, a los padres, bueno, ya determinar si es necesario o no que se asista con algún psicólogo, con algún experto en esa situación en específico. Pero los padres son las primeras personas que nos van a comentar si es una conducta habitual y es una conducta que previamente ellos ya refirieron con algún experto, con algún profesional en esa área en específico. Pero lo que comento es mi experiencia que pude notar solamente con una hora de estar presente en ese espacio. Muchas Sí. gracias, doctora. Fíjate que en algún momento, igual revisando algunas escuelas, nos tocaba ver que tenían niños aislados porque no sabían qué hacer con ellos. Y a veces hablamos de la escuela mexicana, de la inclusión, de los valores que se están fomentando, pero eso está escrito. En lo real todavía tenemos muchas limitantes para poder hacer educación inclusiva, ¿no? Y es lo que observamos justamente. Por aquí AVE te reforzó esta parte, o tú reforzaste la parte de AVE que decía había que identificar las barreras de aprendizaje y la participación de ese niño, que es lo que bien nos comentabas, ¿no? Eloísa nos pregunta, en educación para los adultos que no han iniciado o concluido la primaria y secundaria o incluso no saben leer y escribir, ¿qué metodologías son las que tú recomendarías? Yo recomendaría ahí el método de alfabetización de Paulo Freire, aunque ya tenga muchos años. A mí me parece que es bastante adecuado. Paulo Freire lo que hizo fue relacionar el entorno de las personas. Él alfabetizó en un tiempo récord, me parece que a 300 adultos, mm, en menos creo que 2 meses. A lo mejor les estoy dando inexactamente las cantidades, pero fue un tiempo récord. Y lo que hizo fue una vinculación entre la realidad
la realidad del adulto, en este caso eran campesinos, y pues con la parte del alfabeto, con la parte de las letras. Entonces, cosas que ellos ya conocían, por ejemplo, un cerro, un árbol, alguna herramienta, con esas palabras, con esos elementos, empezó su alfabetización. Y ya eso ayudó a que ellos pudieran recordar más, de manera más sencilla, las palabras, las letras. Entonces, bueno, me parece que fue un método muy eficiente. Aunque les digo, tiene muchos años, quizá hay actualizaciones de este método de Paulo Freire, pero relacionar la realidad del adulto, lo que comúnmente ve todos los días, puede beneficiar en la memorización y puede beneficiar en el reconocimiento de las palabras de una manera más rápida y eficiente. Ujú. Muchas gracias, Karen. Fíjate que esto que nos comentas tiene mucho que ver con la iconografía que se trabaja en los preescolares, ¿no? Esta idea de ponerle al niño zapato y abajo la palabra zapato y abajo la imagen del zapato, porque así el niño va relacionando lo que va observando con lo que está en la imagen y las letras. Entonces, eso mismo es lo que tú nos comentas, que se hace con los adultos, pero obviamente en el contexto, ya no en la imagen o en la iconografía, sino en la vivencia, Ujú. en lo que están haciendo de manera cotidiana. Qué interesante, Buenas Karen. noches, ¿puedo participar? Adelante, Sí, adelante. adelante. Gracias. Bueno, dos puntos. En relación a la ponencia que nos acaba de dar cuando nos habla de la inclusión, pues sí me parece que es todo este marco que nos maneja también la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Pero en la práctica, pues es otra realidad. Me parece importante que, bueno, en el caso del niño, pues aplicar ya no los han dicho que en la mayoría de las instituciones educativas tenemos que aplicar este instrumento de barreras que lo ha proporcionado la SEP y ver, pues creo que en esta escuela no tienen esta orientación inclusiva. Sí, si tuvieran esa orientación inclusiva, no abandonarían al chico a su suerte, ¿no? No han detectado esas barreras por parte de la institución y por lo tanto, pues no tiene esa orientación inclusiva. Y por otro lado, la compañera que preguntaba sobre la metodología, unas personas que se dedican a dar cursos que creo están en las redes que se llaman Mis Manos Hablan. Esta es una metodología que está basado en la lengua de señas mexicana. Está basado en algunas letras base y que se hacen con las manos. Se aplica este lenguaje de esta comunicación con las manos. Yo tuve la oportunidad de tomar este curso con estas personas, son personas con discapacidad visual, personas ciegas, y nos dieron algunos elementos base. Entonces están en las redes, quizá los puedan consultar para empezar a establecer un poco de comunicación y a partir de ahí, de establecer la comunicación, pues nos va a permitir también empezar a establecer ciertos aprendizajes, pues no sé si es adulto o niño, pero de todas maneras, lo que comentaban también, de acuerdo al nivel de conceptualización, ¿no? Si pues ya es un niño de primaria, adolescente, pues va a ser más fácil los niveles de conceptualización de ciertos entornos sociales en el cual esté. Pero de todas maneras, si es un niño de preescolar, creo que también podría ayudar. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, maestra. A ver, si pudiera, por favor, escribir en el chat el nombre de la institución que nos comentaba para que, pues bueno, podamos tomar todos nota. Muchas gracias, maestra Karen y maestra Ave. Te preguntan por aquí, Karen, para un niño con autismo, ¿qué metodología es recomendable en preescolar? Ok, bueno, es importante primero señalar que debe haber un acompañamiento profesional. Em, En niños con alguna neurodivergencia diagnosticada, tiene que haber ya un acompañamiento formal por parte pues, de algún experto en el tema y
nuevamente hacer la entrevista con los padres para conocer pues las conductas del niño y podría sugerir nuevamente tener estas estaciones de aprendizaje. Ahora, sí es importante tener primero la comunicación por parte de los padres para saber si el niño puede colaborar con los otros niños, puede relacionarse con los demás niños o prefiere él mismo estar en su propio espacio. Es muy importante sí tener esa plática con el padre, sí tener el acompañamiento profesional, porque podríamos, pues en una situación de querer apoyar al niño sin, pues, el conocimiento adecuado, podríamos perjudicar o podríamos estresar al niño, exponiéndolo a situaciones en las que él no se siente cómodo. Y algunas de esas situaciones a veces se relaciona con convivir o relacionarse con otros niños. Entonces, lo que sugiero es primero tener claro cuáles son las barreras o cuáles son las situaciones específicas del niño y a partir de eso, pues ya encontrar la metodología que me parece muy oportuna para estos niños con alguna neurodivergencia, como el autismo, en los rincones de aprendizaje donde ellos puedan encontrar diferentes herramientas o diferentes recursos que le resulten atractivos y que el niño vaya identificando, pues el que sea más atractivo, más entretenido para él. Muchas gracias, doctora Karen. Que también recordemos que el autismo tiene niveles, entonces no es lo mismo hablar de un autista en un nivel que en otro. De ello dependerá también cómo podemos abordarlo y cuáles son las estrategias que podemos seguir. Y por último, doctora Karen, le pregunta el profesor Alejandro de qué manera podemos fomentar un cambio en el pensamiento de los docentes. Mira, te la puso difícil, maestra, para dirigir su práctica hacia la atención a la diversidad mediante el DUA sin que lo tomen como un trabajo extra en su planificación. Sí, es una pregunta muy difícil, maestro Alejandro. Es muy difícil porque las condiciones actuales de los docentes, pues la verdad están muy difíciles, tanto en términos de acompañamiento institucional como en términos económicos. Y pues bueno, no hablemos de la carga administrativa. Em, en mi opinión, desconozco, bueno, qué cargo tiene usted dentro de su institución, si es docente o si es directivo, pero algo que puede contribuir de manera positiva es que haya un involucramiento por parte de los directivos en la institución, que pueda haber un acompañamiento donde los directivos pues motiven a todo el personal, donde se establece algún método de trabajo que pueda facilitar que el docente se prepare, pero sin, o sea, a lo mejor disminuyendo algún otro tipo de carga administrativa. Creo que el principal problema que hay es que muchos docentes se sienten solos, o sea, se sienten desprotegidos por la institución y es lo que podemos inclusive visualizar en este espacio. O sea, es decir, ustedes ahorita en sus vacaciones, seguramente la mayoría están en vacaciones, tomaron el espacio para asistir a esta plática. Pero al final lo que van a obtener sí puede ser una constancia, pero no haber un reconocimiento por parte de su propia institución y eso puede llegar a ser desmotivante para todos los docentes. Entonces es algo muy complejo, no puedo darle en este momento una respuesta clara, un camino, una ruta a seguir. Más que pues felicitar a los docentes que tienen esta vocación con su trabajo, con sus alumnos y que propiamente pues surge de ellos el seguirse preparando para brindar una educación de calidad en su salón de clases. Sin embargo, pues cambiar a los docentes que no lo hacen es algo complicado, sobre todo cuando no hay motivación y no hay acompañamiento institucional.
No Muchas sé qué opina gracias. usted, doctora, sobre esta Muchas pregunta. gracias, Karen. Híjole, es que está compleja, ¿no? Y creo que tocas creo que tocas un tema medular y que hablas del acompañamiento, de no dejar solos a los docentes, de esta necesidad que se tiene de que somos un equipo y entonces funcionamos como equipo porque a veces pareciera que el docente está por allá solito, así como ahorita tú decías, ¿no? Muchos de los que están aquí son docentes y están aquí solitos tomando la capacitación en un martes, en la tarde, en lugar de dormir, están escuchando, están tomando apuntes, están revisando cuáles son las estrategias que tú das. Entonces, todo esto, a final del día, pareciera que están como en islitas, ¿no? Cada uno desde su trinchera en solitario trabajando, porque no trabajamos en comunidad. Por eso te presumía al principio que estamos formando una comunidad de aprendizaje muy padre con los docentes, pero nosotros también en solitario, porque sería padrísimo que una escuela llegara con sus directivos, docentes y demás, a formar a todo su personal. Pero pues muchas gracias, Karen. La verdad es que estamos muy felices, muy agradecidos. Eh, y pues ahí mis docentes ya te dicen así como de están muy interesante el tema, se quedaron con algunas herramientas, se quedan con tarea para investigarlas también y ver de qué se trata esto que nos comentas. Y y pues a seguir trabajando, a seguirnos formando y a seguir haciendo como estos granitos de arena que vayan formando la gran montaña, ¿no? Que es la educación. Entonces, gracias Karen por la contribución. De verdad que nos ayuda mucho escuchar a alguien diferente, a alguien nuevo, a una perspectiva distinta y que nos ayude a conocer cosas que no conocíamos o a reforzar algunas que habíamos escuchado. Te agradecemos infinitamente. Gracias, doctora, por la invitación y gracias a todos los presentes por tomarse el espacio para asistir a esta conferencia. Les deseo una excelente tarde, una excelente noche y que sigan disfrutando sus vacaciones. Muchas gracias. Pues los dejamos descansar. Bonita noche para todos ustedes y bonita noche, doctora. Gracias. Hasta luego.